Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller. En el día de hoy Cuba y su historia se adentra en una parte de La Habana muy interesante. Me refiero a los castillos de fuerza de La Habana. Para tratar este tema hemos tenido con nosotros al licenciado Julio Ulloa, historiador que nos ha acompañado en otros programas. Bienvenido a Cuba y su historia. Julio, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa tan interesante, ¿no? Bueno, yo quería terminar un poco la introducción del programa porque hay historiadores o filósofos de la historia que dicen que a veces una capital hace un país. No siempre. En el caso de La Habana, tal vez se acerque un poco a esa frase. La importancia de La Habana enriquece a Cuba. Y para empezar, La Habana, fueron 3 Habanas. O sea, la historia de La Habana comienza en Batabanó en 1515, en el surgidero. Después se dan cuenta que el lugar no era apropiado y lo pasan al norte, lo pasan al río Almendares, sería la segunda Habana. Y después se dan cuenta que el lugar ideal para La Habana era el puerto. Y por supuesto, La Habana termina al lado del puerto de La Habana. O sea, que es la historia de las 3 Habanas. Pero nos vamos a concentrar, Julio, en el día de hoy, amigos televidentes, en las murallas de fuerza. Háblanos un poco del tema como introducción y ahí te dejo, que tú eres el que sabes. No, Alberto, tienes razón. A mí en esos primeros 3 siglos son una cosa increíble, el siglo XVI, XVII y XVIII. Convierten a La Habana, a la bahía de La Habana y a La Habana, en básicamente la llave del Nuevo Mundo. Es increíble porque ahí es que llegan todas las flotas, llegan todas las... y debido a la cantidad de ataques de piratas, de corsarios, y las guerras entre los países europeos, ¿no? Se forman en La Habana 3 cosas interesantísimas. Uno, que ya hemos hablado sobre eso, los astilleros, ¿no? Sí. De La Habana. 2, La Habana se convierte en un centro comercial increíble. Es más, hasta alrededor de La Habana se forman ganaderías, todo, por las flotas mercantes, porque llegan todas las flotas de la carrera de Indias a La Habana antes de partir hacia España. No. Y tercero, los fuertes. Y los fuertes, date cuenta que Cuba en ese momento no era un país rico, una colonia rica. Colonia rica era México, pero definitivamente con dineros de México se dan las instrucciones, y sobre todo en el reino de Felipe II, de comenzar la construcción de los castillos para defender a La Habana. Claro, porque La Habana, precisamente por ser el paso principal, entre América y España, pues se convierte en atracción de los bandidos del mar. Atracción de los bandidos del mar. Y de las otras potencias también. También, y definitivamente también. de Francia e Inglaterra, que en ese entonces estaban. ¿Y por dónde empieza esa historia de los castillos de fuerza? El primer castillo de fuerza es el viejo castillo de la fuerza, ¿no? Y el viejo castillo de la fuerza, no, el que estaba de gobernador en Cuba, de capitán general, era Hernando de Soto. Pero ese no es el castillo de la fuerza. Ese es el castillo de la fuerza. Ese es pero ese es ya el segundo castillo de la fuerza. Claro, pero tenemos fotos del primero. Esas 2 fotos que tenemos esa también es del primero. Ah, sí. Esas 2 fotos son del segundo castillo de la fuerza. Sí, porque el primer castillo de la fuerza lo derrumban. Lo destruye o lo daña el pirata francés Jacques Tesore. Sí. Que entra por Guanabacoa. Pero una cosa curiosa de ese castillo, Julio, es que no tenía una posición estratégica. No, ese castillo estaba bastante mal ubicado, estaba tierra adentro y no estaba cerca de lo que era la boca de la bahía. Claro. Sin embargo, es un castillo muy bello, ¿eh? Es un castillo muy bonito, es un castillo y tiene su atractivo y su leyenda, ¿no? Es un castillo... si podemos regresar a la foto. Sí, vuelve al castillo de la fuerza anterior. Vuelve a la foto anterior. Ese es. Y vuelve a la anterior, porque
Ahí. Ese dato, ves la torre esa que está ahí atrás, que era una torre de observación, ¿no? Ahí está la giraldilla. Ahí está la giraldilla. Y la giraldilla es una imitación de la estatua de la Giralda en Sevilla. Y es dato interesante, la mujer de Hernando de Soto, porque Hernando de Soto se va a Estados Unidos ordenado por el rey, y la mujer de Hernando de Soto, que fue la única mujer que tuvo un periodo de ser gobernadora de una colonia cuando se ausenta su marido, dicen que todos los días subía a esa torre a ver si el marido regresaba, si Hernando de Soto regresaba. Y por eso la giraldilla, ¿no? Y el marido... No, el marido murió Murió en Estados Unidos, Mississippi, murió en Estados Unidos. Y nunca regresó. Y nunca regresó. Pero siempre estuvo alejado de la boca de la bahía. Y es interesante porque este castillo es el que a través de los años sufre más cambios, porque este castillo, como dato interesante, no es alterado y reducido para construir la calle O'Reilly y por el templete, para darle más espacio al templete, que son dos cosas. O sea que el segundo castillo es más pequeño. Ya el tercero, yo te diría el tercero. Porque este es el segundo. Este es el segundo. El primero estaba peor ubicado que este, estaba todavía más. Bueno, los tres están mal ubicados. Estaban mal ubicados. Sí. Este ya es el. Bueno, siendo el último, lo único que se hace es se altera un poco, no es que sea el segundo, es el segundo, pero se altera un poco, Claro. ¿no? Pero ese es un castillo, y ese hoy en día creo que es un museo. Pero bueno, siguiendo con la dinámica de los castillos, viene ahora un castillo que sí es importante. Efectivamente, viene lo que es mi opinión, el castillo más, de los castillos más bonitos de América. El de los tres reyes. El de los tres santos reyes magos del Morro, ¿no? Y como dato interesante, el castillo... Ahí tenemos el castillo de Morro, tiene el castillo que además es bellísimo. Es bellísimo. Vaya. Y como dato interesante, Morro es precisamente eso. Morro es rocas así, o una roca grande que sale del mar, que se eleva a una altura del mar. A cierta ¿no? altura, ¿eh? A cierta altura del mar. Por eso es que tú ves que hay más de un morro. Hay el morro de Santiago, hay el morro Sí, claro. de Puerto Rico. Entonces, y ese castillo, ese fue la primera famosa construcción del ingeniero italiano Juan Bautista Antonelli. Que era famosísimo. Que era famosísimo, que entre otras cosas hizo la punta, hizo más de un... él y el hijo hizo el de San Felipe en Cartagena. Mira tú qué cosa, un arquitecto especializado en castillos. Era un ingeniero militar. Sí, era especializado en eso, efectivamente. Y eso es un magnífico bastión. Es en forma de polígono irregular. Y es interesante porque de las cosas interesantes del Morro es como lo adaptaron a la configuración de las rocas. Sí. Pues, tú vas ahí, tú ves que está adaptado, está puesto está como en su sitio, ¿no? Y ese castillo se comienza la construcción en 1589, estando de capitán general Juan de Tejada. Se demora 40 años en ser construido. Y se concluye con el capitán general Lorenzo de Cabrera y Corbera. Okay, o sea, que debe ser dificilísimo construir un castillo arriba de la roca. 40 años, por eso se pasan ahí y ahí obviamente ya ahí contribuyen lo que ya eran criollos, y ahí es una historia interesante la del Morro, ¿no? Además, el Morro hace grande a La Habana. El Morro hace grande a La Habana. El Morro es un monumento hoy en día. Yo diría que uno de los monumentos más interesantes de La Habana. Hombre, en todas las fotos de La Habana el Morro es lo primero. Sí. Pero hay un segundo castillo ahí que también viene a continuación, sí. Pero si quieres terminar con el Morro... No, te digo porque me gustaría terminar una cosa con el Morro, que es la torre del Morro, que no te olvides que era una torre de observación, y no tan solo una torre de observación, sino que también era para guiar a las naves. Ahí está. Ahí está la torre del Morro, y esa torre, mira, ese es un faro de 10 metros de alto. Servía para guiar a los barcos. Servía para guiar los barcos y como torre de observación, ¿no? Y al principio, en el siglo, cuando se construye, se usaba quemar leña en la torre para iluminarla, ¿no? Mira tú.
después de la quema de leña, ¿no? Fíjate qué interesante, después de la quema de leña, ¿no? Se pasa a usar aceite. Fíjate qué interesante. Después de aceite, acetileno en 1928 y por fin en 1945 electricidad. Pero fíjate qué interesante. ¿Y cuándo empieza el cañonazo de la... eso viene después. Eso es la República. Eso, no. Fue antes. Eso es en la Cabaña. Ah, eso empieza con la Cabaña después de la toma de La Habana. bueno, pero vamos a y eso es muy interesante. sí, Eso tiene vamos un a dato pasar muy al segundo castillo. Sí, porque el segundo castillo, que también es muy interesante, es un castillo pequeño, también de Juan Bautista Antonelli. Que es la punta, ¿no? Que es el Castillo de la Punta, ¿no? El Castillo de la Punta es un muy lindo castillo. Sí. Ese todavía está ahí. Ese todavía está ahí. Míralo ahí. Y ese todavía está ahí. Y ese ya es un castillo con influencia del Renacimiento. Fíjate, pues es muy bonito. Ese es un castillo chiquito. Bellísimo. Es chiquito. Pequeño, pero bellísimo. Y es interesante, pero lo bien ubicado que está, porque está justo al otro lado de la boca de la bahía. Claro, porque la idea estratégica entre los dos era defender la entrada. Y la idea estratégica era que había una cadena entre este castillo y el morro. Y esa cadena, que era una cadena gruesa, se alzaba para evitar que entraran a atacar la ciudad, ¿no? Y después, si hablamos un poco sobre la toma de los ingleses, es interesante porque esa cadena la alzaron cuando los ingleses tratan de toman La Habana. Pero vamos a llegar a los ingleses en la segunda parte. Después, ¿no? Eso hacemos en una segunda parte. Este es un castillo bellísimo. Pero ese es un castillo bellísimo. A pesar de lo pequeño. Sí, ese es un castillo muy bonito. ¿Y este lo hizo Antonelli también? Este también lo hizo Antonelli. Ese también fue hecho por Antonelli. Antonelli es una historia tremenda, ¿no? Pero una cosa interesante, porque ante la majestuosidad del morro, la punta le da como una característica romántica a los dos castillos. Le da, definitivamente. Ahí era... hay un contrapeso entre uno y otro. Hay un contrapeso entre uno y otro, sensacional. Y si uno mira, están ahí mismo. Es una cosa fantástica lo bien ubicado que están esos dos. Pues, si yo pienso que va ahí ese castillo, si la fuerza hubiera estado hecho bien ubicado, ese castillo va y no hubiera sido construido. Porque ese castillo viene a ser la defensa primordial en ese momento. Claro. Al estar en la boca de la bahía, ¿no? Y a esa época, date cuenta que en esa época se construyen también los otros dos fortificaciones. Sí. Ahora vienen dos castillos que aparentemente de poca importancia, pero eran importantes, que eran tremendas, que son el Torreón de Cojímar y el Torreón de la Chorrera. La de Almendares. De Almendares, que está en el río Almendares. Claro, la Chorrera de Almendares. La Chorrera y el de Cojímar. Y el de Cojímar, que los dos están ahí. Creo que quedan... A ver, uno está posicionado al oeste de la ciudad y el otro al este de la ciudad. Sí, el de Cojímar está al este. El de Cojímar está al este y el de Chorrera está en río Almendares al oeste. Pero tengo entendido que el de la Chorrera está dañado, no está como el castillo original. Yo creo que el de la Chorrera está un poco dañado, pero creo que está ahí todavía. No te podría contestar eso. Yo creo que está ahí todavía. No sé. El de Cojímar tengo entendido que también está ahí todavía. Pero estos eran más pequeños. Estos eran... surtieron su además función. De poca importancia estratégica. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa muy bonito, por cierto, un programa sobre los castillos militares que engrandecieron y fortalecieron la seguridad de La Habana. La Habana, como dijimos al principio, tuvo 3 Habanas: La Habana de Batabanó, La Habana del río Almendares y finalmente La Habana majestuosa de la bahía. Y esa es La Habana que en cierto sentido hace grande a Cuba. O sea, La Habana fortalece la grandeza de Cuba y la belleza. Pero bueno, hemos dejado ya los primeros 3 castillos de importancia en La Habana, que serían la Fuerza,
Sí. que no tenía ningún sentido estratégico, el morro y después la punta, que estos dos sí tenían, Claro. porque ni la Chorrera ni el de Cojímar tuvieron una importancia grande, vaya. La importancia más grande de esos dos era evitar que los piratas y las naves enemigas se surtieran de agua potable. Claro. Porque tenían que ir al río. Eran fuentes de agua, claro. Y eran unos fuertes para proteger. No, era básicamente, y tenían pocos soldados. Aunque te doy cuenta una cosa, el de Cojímar sí tuvo un desempeño interesante en la toma de los ingleses. Porque entraron por... Claro. Y de ahí entraron, por ese lado entraron Esa como fue la 2000. entrada de los ingleses. Bueno, qué bueno que estemos ya en la toma de La Habana por los ingleses. Por ese lado entraron como 2.000 soldados. Claro. Porque habían llegado los refuerzos de Estados Unidos y todo eso. Y eso explica ahora uno de los castillos que vamos a hablar. Pero bueno, estamos en la toma de La Habana por los ingleses, Julio, que es un evento que se produce porque España hace la alianza con Francia y los ingleses se molestan. Además, los ingleses tenían una fuerza naval mayor enorme, que la de España. Enorme. Es el famoso pacto de familia entre los Borbones, ¿no? Sí. Y obviamente los ingleses, yo tengo entendido que en ese momento era la flota militar más grande que había existido hasta ese momento, ¿no? Ahí es curioso, a pesar de la fuerza de los ingleses, con todo su proyecto, porque ellos le llamaron Cumberland al proyecto de tomar el oriente de Cuba y unirlo, sí. Pero ellos fracasan en ese proyecto. Fracasan, sí, tienen éxito al principio, porque ahí Juan Bautista Antonelli, cuando construyó el Morro, miraba hacia la loma esa de la cabaña y decía, allá arriba, el que se posiciona allá arriba, toma el Morro. Toma el Morro y La Habana. Toma el Morro y toma La Habana. Claro. Y efectivamente fue lo que hicieron los ingleses. Fue exactamente lo que hicieron los ingleses. Se posicionaron allá arriba y tomaron el Morro después de cruentas batallas y empezaron desde la cabaña a cañonear a La Habana. No. Pues fíjate que está ahí mismo, empezaron a cañonear a La Habana. Este tema, Julio, yo te quiero comprometer para hacer un próximo programa cuando tú puedas sobre este tema de la toma de La Habana por los ingleses, porque es un tema muy que no solamente altera la historia cubana, sino que en cierto sentido económico la fortalece. En mi opinión, sí. En mi opinión es el tema que es de los temas más importantes de esa época. Vamos a los castillos, porque ahora viene una segunda oleada de castillos. Ahora viene una segunda oleada de castillos. Para, en cierto sentido, con la experiencia de la toma de La Habana por los ingleses, tratar de evitarla, porque los ingleses entran por muy cerca del Morro, por lo que es Guanabacoa, por el este de La Habana. Efectivamente, por Guanabacoa. En todo caso, Carlos III ahí es que da la primera instrucción, que es construir esa loma que está encima del Morro. Eso se convierte en el tema más importante. Claro. En el sentido de que ya ahí habían hecho algunos esfuerzos de baterías y eso, pero no, y comienza el esfuerzo. Y esa es una construcción muy interesante, porque esa está a cargo de un ingeniero militar, Silvestre Abarca y Aznar, y de Pedro de Medina, y son asistidos, fíjate qué curioso, asistidos en ciertos momentos por un ingeniero francés, M. de Valer. Y ahí es como se construye la cabaña. Entonces, ahí se construye la cabaña. Vamos a ver si tenemos fotos de la cabaña. La cabaña. Yo creo que tenemos una foto muy bonita de la cabaña, vamos a ver. Mírala ahí está la cabaña. Y es San Carlos por Carlos III, en honor a Carlos III. Carlos III, Claro, y la cabaña se comienza en 1763. Sí. Y se creo que tenemos otra foto de la cabaña. En 1774 y se termina en 1774. Ahora, para mí, francamente, la cabaña es probablemente, si no el más grande, está entre los dos castillos más grandes de América. La cabaña. La cabaña, definitivamente. Sin embargo, no es un castillo bonito, Julio. No, no es un castillo bonito. El interior sí, la parte de ciertos patios. Ahí tenemos una foto donde aparecen los fosos
los pasillos donde se fusilaban en la época del comunismo. Claro, y anteriormente también. ¿Acuerdas? La cabaña tiene una historia en el sentido de un poco fea, ¿no? Digamos, un poco fea desde el punto de vista. O sea, que la cabaña es producto de evitar que vuelva a ocurrir una toma de La Habana por los ingleses. La cabaña es un diseño muy interesante porque la cabaña es crear un círculo de castillos alrededor de La Habana para tener a La Habana en fuego cruzado. Y entonces no tan solo es la cabaña, pero ahí es cuando se crean o se construyen el castillo del Príncipe y Atarés. Y entonces si tú miras las posiciones de eso, está justo en el... Entonces crean un fuego cruzado, porque ya tienes casi que tienes lo que era La Habana en ese entonces con la muralla. No tienes... la cabaña, interesante, tú mencionaste antes lo de la... Mira, el famoso cañonazo de las 9. Se crea el cañonazo. Que fue en la cabaña, yo me equivoqué Sí, al principio y dije... Fue en la cabaña, pero el cañonazo cañonazo de las 9 viene de esa época, viene de 1700 y pico. Y el cañonazo de las 9 eran 2 cañonazos. Era el de las 4 de la mañana para indicar que se abrían las puertas de la muralla y el de las 9 de la noche. O sea, primero era para despertar a la ciudad. A las 4 abrían las puertas de la muralla. A las 9 daban el cañonazo y cerraban las puertas de la muralla. El de las 9 para que la gente se fuese a dormir. Y ya cerraban la puerta. Pero también no te olvides una cosa, en ese momento ya en Extramuros había fábricas de tabaco, había fábricas de tabaco, estaban, creo que Partagás, una serie de fábricas ya estaban en esa sección de afuera. Y había algunas construcciones de los barrios aledaños. Construcciones y ya habían los barrios. Porque ahí está el cerro y después el Vedado. Totalmente, ya existían gente que vivían en Extramuros. Interesante. O sea, había gente de Extramuros y entraban y salían. Entonces Extramuros es una... La historia del nombre es fantástica, porque te dije Carlos III, pero ¿por qué cabaña? ¿Por qué la cabaña? Si vamos a poner la foto de la cabaña otra vez, si podemos. La cabaña? Porque la cabaña en esa loma, aparte de en esa loma detrás, había durante la construcción las cabañas de los constructores, de los tipos de los obreros que iban a trabajar. Pero pasaron 1000 trabajos, porque todo era roca. Pasaron 1000 trabajos. No había posibilidades de abrir trincheras ni nada. O sea, hacer los hoyos, las bases o los cimientos, debe haber sido trabajosísimo. Claro, pero y después también viene el auge de regla, viene todo eso. Entonces que la cabaña también crea la cabaña es un fuerte interesante y muy bien construido, porque fíjate que son las paredes así, paredes como inclinadas, laterales, ¿no? Claro. Que eso es un sistema muy francés, eso de pronto se debió a la influencia. Eso es para obstaculizar la entrada. Para obstaculizar la entrada, efectivamente. Claro. Y la cabaña llega a para tener una cantidad de soldados. En esa época, ya desde esa época albergaba 1000 o 2000 soldados adentro de la cabaña. Sí. La cabaña y curiosamente después el comunismo en Cuba utilizó la cabaña para los miles de cubanos que fusilaron. Como prisión y los fusilamientos. Sí. Eso es el paredón de la cabaña. Que posiblemente sea, mira que el comunismo deja historias tristes en Cuba. Muy tristes. Posiblemente la más triste sea la de los fusilamientos. Definitivamente. Porque más de 4000 cubanos han sido fusilados en 60 años. O sea, superó por creces a la colonia con los estudiantes de medicina. Totalmente. Pero también algunos de estos fuerzas, no te olvides, porque después si vamos al otro que se construye en esta época, que es el Castillo del Príncipe. No te olvides. Pero el Príncipe no fue Atarés. Atarés y el Príncipe son más o menos de la misma época. La misma época. Son más o menos de la misma época. Yo no sé si yo tengo ahí está aquí. El Príncipe, que es muy bonito, por cierto. El Príncipe, el Castillo y también otro polígono, es fantástico, el Príncipe. Lo que pasa es que el Príncipe está en medio de la ciudad. El Príncipe, sí, el Príncipe. Pero es muy bonito, no cabe duda. El Príncipe es muy bonito, porque el Príncipe está en la Carlos III, al comienzo de la Carlos III. Y si tú miras para el final ahí al final de la Carla estaba lo que se llamaba la Quinta de los Molinos. Claro, la Quinta de los Molinos era donde se retiraban, efectivamente. Fue la escuela
Y en una época era la quinta de recreo de los gobernadores, de los capitanes generales y los gobernadores. La quinta de los Molinos, una historia Entonces, tremenda. Esa es tremendamente bien ubicado, esa vez todo Carlos III hacia abajo. Y eso que fue un dato que tú me dijiste a mí muy interesante. El de Capablanca. Ahí nace José Raúl Capablanca. Sí. Ahí nace José Raúl Capablanca. Que tú cuando yo te lo dije, yo no lo creía, pero me puse a hacer, hace el 19 de noviembre de 1888. Sí, Raúl porque el padre era militar. El padre era un catalán militar. Julio, nos quedan 3 minutos de los castillos. Y el otro es Atarés. Nos falta Atarés. Mira, Atarés era un castillo también... no tenemos fotos de Atarés, así tremendamente bien ubicado. Atarés estaba en lo que se llama la Loma de Soto, porque de Soto era el dueño de esa loma de ahí. Está al sur de la ciudad, mirando hacia la ciudad vieja y parcialmente hacia la bahía. Así que han rodeado La Habana. Era un fuego cruzado lo que La Habana fue inexpugnable. A partir de esa época, La Habana era inexpugnable, no podías... No. Pero Julio, tú sabes que el tiempo no nos ha permitido, permitido llegar a Santiago de Cuba, donde está el famoso San Pedro de la Roca, San Severino en Matanza y Jagua en Cienfuegos. O sea, nos quedan 3 castillos y yo sugiero hacer una segunda etapa, un segundo programa sobre los castillos. Claro. Porque en algunos casos nos hemos quedado cortos y nos quedan 3 castillos importantes. San Severino también en Matanza fue prisión. El de Oriente es muy bonito. El de Oriente es muy Morro de Oriente, que es pero bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue. San Pedro de la Roca en Oriente y el San Severino en Matanza y el castillo Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua en Cienfuegos, que es muy bonito. Que todavía está ahí. Y creo que es un museo. Creo que es un museo. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo nos ganó la carrera, pero eso va a provocar un segundo programa, un programa final sobre los castillos de Cuba. Tal vez revisemos algunos de los que ya hemos hablado en el día de hoy y nos queda el de la Roca de Santiago, el de San Severino en Matanza y nos queda también el de Jagua, el de Cienfuegos. Le agradecemos a Julio Ulloa, licenciado Julio Ulloa, su presencia en Cuba, su historia. Y nada, Julio, el tiempo se acabó y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.